Conforme a la mayoría de los científicos fue por vuelta de 3500 a.C. en la Mesopotamia, que los sumerios inventaron la escritura, después evolucionaron para la cuneiforme. En tanto, 3 antiguos artefactos apuntan a la existencia de una civilización avanzada, próspera y poderosa, pero milenios antes que las mayores potencias antiguas del mundo, la Sumeria y Egipto. La gran cuestión es que si es verdad, esto demostraría más una vez que la cronología histórica, mayormente aceptada, puede estar completamente equivocada. Se trata de 3 tablas de argila encontradas en Rumanía en un antiguo local conocido como Tartaria. En tanto, ese descubrimiento generó inúmeros debates y grandes polémicas. No apenas por la datación ser más antigua que la de los sumerios, más de hecho por causa de la historia de Tartaria, llena de leyendas y mitos. Los tártaros pueden haber sido el imperio más colosal del planeta, tal vez sean resquicios de los antiguos atlantes, y así como Atlántida también es vista como un mito, rodeado de exageros, mentiras, pero también de muchas evidencias y muchas verdades. En Tartaria ella se entrevera con una posible historia real. Una historia paralela nos cuenta que Tartaria era considerada un país, mas las evidencias apuntan a algo más. Ella fue listada como un gran y poderoso imperio, en el cual su territorio se extendía del mar Caspio, los montes Urales hasta las márgenes del Océano Pacífico. Se cree que el poder y la influencia de los tártaros fueron considerablemente pulverizados delante de varios desastres naturales, más en especial, las grandes inundaciones de barro. Entonces de repente, esa civilización avanzada perdió su estabilidad y en algún momento desapareció rápidamente de la historia mundial. O sea, por lo visto simplemente fue barrida del mapa. Se cuenta que el imperio tártaro fue atacado. Naciones vecinas menos poderosas, más que juntas igualaban su poder. El plan era crear un nuevo orden de poder a escala mundial, pero algo extraño sucedió, de alguna forma que no se sabe. Hubo una serie de inundaciones que destruyó toda la nación de Tartaria. La primera versión de la historia paralela nos cuentan que las inundaciones eran naturales, y la segunda nos cuenta que las inundaciones fueron causadas por los enemigos. De cualquier forma, la principal razón es porque los tártaros eran muy envidiados por otras naciones, debido a su enorme conocimiento científico y tecnológico. Estaban a la frente de muchos lugares, siendo que las ciudades en Tartaria eran abastecidas con energía limpia, extraída de la atmósfera. En aquella época las aldeas poseían puntos de transmisión de energía sin cables, algo semejante a lo que conocemos como las torres de Nikola Tesla, para generar energía gratuita. Hasta donde se sabe, las últimas menciones oficiales sobre Tartaria, así como mapas, son anteriores al siglo XIX. Ahí se apunta a una nación que abarca toda el área de Siberia, además de otras referencias y datos, pero la historia se volvería más interesante en 1961, cuando el arqueólogo Nikolai Blasa encontró 3 tablas de argila. Ellas estaban a 30 kilómetros de la ciudad de Alba Iulia, exactamente en el territorio de la antigua Tartaria. El descubrimiento encendió la idea, ya que podría ser una evidencia directa sobre las primeras formas de escritura del mundo. Las pequeñas tablas de argila contenían grabados indescifrables, varios símbolos, mensajes cifrados. Todavía al principio se creía que eran caracteres sumerios. En tanto, lo que era realmente intrigante y significativo era la edad de los primeros registros. Como era un descubrimiento arqueológico muy importante, movilizó a investigadores muy renombrados que intentaron interpretar y descifrar el significado de las tablas. Los test de carbono 14 revelaron que las tablas eran de 5300 años antes de Cristo, y eso derrumbaría la idea de que la escritura comenzaría en la Mesopotamia por la mano de los sumerios. En vez de eso, el verso de la civilización habría que moverla para el corazón de la inhóspita planicie del este europeo. Lo que parecía ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos, se volvió un gran y polémico debate. La datación de los artefactos atrasaría la invención de la escritura en más de un milenio, y cambiaría el lugar de nacimiento, pasando de la Mesopotamia a parte del Danubio. Curiosamente, allí existiría una civilización próspera y poderosa. Milenios antes de los sumerios y egipcios, los arqueólogos se dividieron. Los que intentaban refutar alegaban que las tablas de Tartaria surgieron por causa de los sumerios, una vez que los símbolos eran parecidos. Por otro lado, investigadores contrarios alegaban que 5300 años antes de Cristo, la escritura sumeria no existía, y no existen evidencias contrarias a eso. Curiosamente, historiadores que intentaron traducir las tablas, usando el dialecto sumerio, descubrieron un nombre grabado en ellas. El término es Sahwe, que equivale al dios sumerio Usmo. Por otro lado, los antiguos habitantes de Tartaria no escribían en sumerio, porque Sumeria no era todavía conocida. El científico ruso Boris Perlov cree que los sumerios y babilonios fueron apenas alumnos capaces que tomaron prestado la escrita pictográfica de las culturas orientales, y más tarde la transformaron en una escrita cuneiforme. De acuerdo con Boris, los inventores de la escritura fueron los pueblos de los Balcanes y no los sumerios. En tanto, eso sería el desmoronamiento de la teoría tradicional, por causa de las 3 tablas de Tartaria. Curiosamente, cada uno de los artefactos tiene 5 centímetros de diámetro, uno es redondeado y 2 rectangulares, y todos tienen huecos. Ellos fueron hallados junto con 26 estatuas, una pulsera y huesos humanos.
Solamente un lado está escrito y sus detalles recuerdan un animal con cuernos y una figura oscura, además de varios símbolos abstractos. El Museo Cluj en Rumanía cocinó las tablas para preservarlas y volver posible la datación por carbono 14. Inicialmente se pensó que era de la cultura vinca de Turdas, datando de 2700 años antes de Cristo. Sin embargo, la datación por carbono apunta a que su origen es por vuelta de 5500 a 5300 años de Cristo. Lo más curioso es que exactamente durante la época de la primera fase deriva la civilización sumeria en la Mesopotamia. Aunque haya mucho debate con el significado de las tablas, para parte de los estudiosos se trata de las primeras formas de escritura, y eso por 4 motivos. Las escrituras parecen ser secuencias en líneas. Cada personaje parece tener un significado inequívoco. Las formas presentan un patrón semejante a la de los escribas de las civilizaciones del Danubio usaban en sus artefactos. Sumado a eso, los símbolos forman rectilínea comparada a otros sistemas arcaicos de escritura. En tanto, esos apuntamientos nos muestran que las inscripciones fueron una forma antigua de escritura, mas no se sabe qué tipo de escritura estas representan. Hubo una gran especulación de que las tablas fueron encontradas en cementerios de sacrificios, llevando a muchos a creer que se trata apenas de simples símbolos. Otros creen que los huesos eran de un sacerdote supremo, que fue quemado vivo, conforme a la tradición sumeria, un homenaje a un dios. Esas inscripciones quedaron conocidas como la escrita del Danubio o antigua escritura europea. Lo más interesante es que las tablas de Tartaria, aunque no parezcan sofisticadas, la escritura sumeria consistía principalmente en imágenes simples, representando cosas como animales, y solo más tarde evolucionaron para los cuneiforme. Más la grande pregunta es, ¿será que los tártaros fueron más antiguos que los sumerios? Esas tablas podrían ser la prueba cabal. ¿Será que el imperio tártaro, así como Troya, sería más una ciudad negligenciada? ¿Quién sabe?